Hola, bienvenidos a un live más de La Cáscara. Aquí muy gratamente acompañado de dos personas que admiro bastante, Agustín Laje y Pablo Iturralde. Agustín, creo que ya tú has venido varias veces a Panamá, ¿no? Sí, esta es la tercera vez. Y Pablo, ¿tú eres la primera vez? No, yo he estado, esta es la tercera vez dando conferencias y la cuarta vez visitando el país. Ah, ok, ok. Entonces vamos a lo que vamos. Ustedes están acostumbrados a los debates. Y lo que yo hice fue que, de repente, porque mis ideas son coincidentes con las de ustedes, y lo que hice yo fue que busqué personas que pensaban diferente a ustedes y que me dieran algunos tips para poder hacer unas preguntas. O sea que vamos más o menos a hacer esto como un debate, ¿no? De lo que la gente está acostumbrado a ver, a Agustín y a Pablo. Y vamos a empezar, empezamos. Bueno, este sí es autoría mía, es una inquietud mía. ¿Quiénes y desde cuándo empezó esa corriente contraria a los valores de la familia tradicional? ¿Cuándo empezó y quiénes son con la mente macabra que está detrás de eso? No sé si querés arrancar. No, simplemente una anécdota cortita y después dejo a Agustín, pero yo recuerdo la primera vez que yo leí un libro donde se hablaba de que había que, en cierta manera, destruir la institución familiar. Fue un libro póstumo, se publica después de la muerte de Marx, que es de autoría de Marx con Engels, el Estado, el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Donde ahí él habla de que, básicamente, si la propiedad privada era el objetivo a destruir, ¿no es cierto?, una sociedad comunista, el origen de la propiedad privada es en la familia. Entonces, primero hay que destruir la familia para luego realmente poder destruir la propiedad privada. Porque es la familia, es la que lleva a una persona a comprar una casa, a tener, proveer, a abastecerse. Y cuando veo esa conexión dentro de la doctrina, por así decir, marxista, es el primer realmente indicio, y es un libro de 1884. Esa es la primera vez que yo he encontrado un libro que hable explícitamente de destruir la familia, y por eso la escuela de Frankfurt, hay autores como Marcuse, dentro del mismo el posmodernismo, que hablan también explícitamente de destruir la familia o desestabilizarla, o la misma Open Society, que en el 2020 publicó un artículo diciendo ha llegado la hora de abolir la familia con ocasión de las pandemias y el coronavirus. Es una larga historia, pero encontré la raíz ahí. A lo largo del siglo XX ha habido distintas intentonas. El gran problema con la familia es que constituye un cuerpo autónomo, un cuerpo que reproduce por sí mismo cultura, que reproduce además vida, evidentemente, y que siempre ha significado un freno para la expansión del poder político. Con lo cual, a lo largo del siglo XX van a empezar a surgir distintas corrientes muy modernas que van a poner manos a la obra para tratar de desvitalizar a la familia, diría. Por ejemplo, a principios de siglo van a tener mucho auge los movimientos eugenésicos malthusianos. Malthus fue un intelectual, evidentemente, del siglo XIX, que advertía que el crecimiento poblacional era más acelerado que la producción de alimentos, y por lo tanto había que limitar el crecimiento de la población porque podíamos aproximarnos a un apocalipsis sobrepoblacional. A principios del siglo XX, distintas corrientes se montan sobre esa teoría, sobre todo en Inglaterra como en Estados Unidos, y empiezan a ser muy bien financiadas. De ahí se moviliza gran parte del discurso feminista contemporáneo. De ahí va a surgir, por ejemplo, la International Planned Parenthood Federation, que es una red de clínicas abortistas que es financiada con dinero de muchos estados del mundo, y además con dinero de las Naciones Unidas, además de mucho dinero, por ejemplo, de Bill Gates, de su fundación Bill y Melinda Gates, de la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y muchas otras más, Open Society de George Soros. Con lo cual ahí ya tenés un indicio, por ejemplo, interesante para empezar a darte cuenta por qué la familia puede ser un problema para distintas élites. Porque reproducen vida y supuestamente habría un conflicto en el tamaño de la población, tal como empieza a explotar, sobre todo a partir del siglo XIX.
Otro asunto de la riña contra la familia ya la tenés, por ejemplo, en el desarrollo de la segunda y la tercera ola feminista, también en el siglo XX. Son olas que plantean un feminismo profundamente enfrentado contra la figura del hombre. Y no tenemos que olvidarnos que la familia está compuesta por dos figuras que la encabezan, la de la mujer y la del hombre. Con lo cual el feminismo va a encontrar que en la familia hay una raíz de lo que ellos llaman el sistema patriarcal, que el hombre ejerce este dominio sobre la mujer fundamentalmente en el marco de la familia. Por lo tanto, la familia tiene que ser abolida para abolir con ella el sistema patriarcal al cual le da vida. Y después una última expresión más contemporánea, más próxima a lo que pasa hoy en día, ya la tenés en los lobbies LGBT. El problema con los lobbies LGBT es que han difundido un concepto falso de familia, en el cual familia puede ser cualquier tipo de unión simplemente unida, valga la redundancia, por el afecto. Cualquier tipo de unión que esté forjada en el afecto, bien digo, pues entonces ahí hay una familia. Y en realidad una familia es un concepto sociológico mucho más profundo que si te quiero o no te quiero, o si te amo o no te amo, más aún si tengo una relación sexual contigo o no. La familia es una institución de reproducción de lo social que si deja de reproducir vida, pues deja de haber sociedad. Con lo cual podemos a toda la gente de los grupos LGBT concederles una isla, vamos a decir, vamos a regalarle una isla a todos los LGBT de Panamá, y yo te puedo garantizar que ahí no vas a tener una sociedad que sobreviva más de un puñadito de décadas. ¿Por qué? Porque ahí no había familias. ¿Qué isla sería bueno aquí en Panamá para...? Pero, a ver, esto sin ánimo de ofender a nadie, claro. Porque claro, ahí van a decir, nos está atacando. No, es la realidad. Sí, es la realidad. Es decir, es un ejemplo de sentido común. Agustín, entonces de eso me sirve para la siguiente Sí, pregunta. sí. Entonces ustedes, Agustín y Pablo, ¿ustedes creen en la diversidad? Bueno, ¿qué se entiende por la palabra diversidad? Ahí viene el problema. Bueno, Porque hoy en día, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, cuando en una compañía te hablan de que tiene que haber diversidad, esta mañana estuve leyendo un artículo, voy a dar esto como ejemplo, estuve leyendo un artículo del Ministerio de Justicia de Canadá sobre cómo en las cárceles la población negra y la población indígena están sobre representados. ¿Por qué? Porque los negros en los estados, en Canadá son solamente el 6%, pero en las cárceles son el 20%. Los blancos son el 60% en la cárcel y el resto son los indígenas, estamos hablando casi del 30% de indígenas, cuando son una población minoritaria. Entonces hay sobrerepresentación. ¿Y qué significa eso? Que hay demasiados negros, pero si están ahí porque mataron. Y entonces lo que el gobierno de Trudeau, y ahí viene el tema del artículo, está pidiendo es que si sos negro o si eres indígena, tu pena por haber asesinado a alguien sea la mitad de lo que sería para un blanco. Y de esa manera vamos a lograr paridad. Entonces, ¿qué es la diversidad? Estamos hablando, por ejemplo, ahora podemos tener diversidad de opiniones, podemos tener diversidad de ideas. Cuando construyen un programa, cuando arman un programa, es muy bueno tener diversidad de puntos de vista para tratar de enriquecerlo. ¿Estamos hablando de ese tipo de diversidad que enriquece realmente? ¿O estamos hablando de una diversidad que es meramente ideológica y que le da primacía a cuestiones raciales, cuestiones sexuales, de orientación sexual o de género? Yo a eso sumaría algo, que es que diversidad es simplemente diferencia. Y lo diferente no tiene per se una connotación moral. Sí. Es decir, estar en contra de algo significa que eso uno lo comprende como algo malvado o inconveniente o inútil, una de las tres. Ahora bien, lo diverso simplemente es lo distinto, con lo cual hay que especificar, no se puede decir en abstracto estoy a favor o en contra de la diversidad. Es absurdo decir en abstracto estoy a favor o en contra de la diversidad. Vamos a poner un ejemplo. Un asesino serial es diverso respecto de mí porque a su diferencia yo no maté nunca a nadie. Un violador es diverso respecto de mí porque a su diferencia yo nunca violé a nadie. Una persona que le gusta comer excremento es diverso respecto de mí porque ningún interés tengo en meterme excremento en la boca. Con lo cual, eso no significa que yo odie la diversidad. Eso significa que yo sopeso la diversidad en términos del caso concreto del que estamos hablando. La diversidad buena per se es parte de ese catecismo profundamente idiotizante que nos han atornillado en la cabeza
y que se utiliza para estigmatizar a cualquiera que está en contra de lobbies muy poderosos. Si uno dice algo que molesta a un lobby muy poderoso, automáticamente se convierte en un enemigo de la diversidad. Claro. Decime sobre qué diversidad y te diré si estoy en contra o a favor, pero digamos, ponerlo así en abstracto es bastante absurdo, pero es lo que se suele hacer. Claro, y si me permite, uniéndolo con la primera pregunta sobre la destrucción de la familia, hoy en día se habla de las familias diversas. E incluso yo he leído artículos donde se habla de que la familia diversa es mejor que una familia natural entre un hombre y una mujer. Y yo me pregunté, ¿cómo pueden justificar que una familia diversa es superior en todo aspecto? Y me encontré con esto. Por ejemplo, en Canadá tenemos leyes que permiten que solamente las parejas LGBT puedan hacer adopción múltiple. ¿Qué significa? Que se pueden juntar 5, 6, 7 parejas LGBT, adoptar a un niño y entre todos, los 14 progenitores que son transexuales, lesbianas, homosexuales, son los padres de ese niño. Yo me hago esta pregunta, la primera de sentido común, si nosotros ni siquiera con una mascota hacemos eso. Cuando te compras un gato, no andas por el vecindario a ver quién quiere adoptar este gato y nos vamos a turnar porque un gatito te cuesta trabajo, tienes que viajar. Pero lo estamos haciendo con niños. Fíjate las consecuencias psicológicas y el impacto que va a tener. Y cuando hablamos de la superioridad de la diversidad, ¿con qué me encontré? ¿Cuál fue la respuesta? De que esas parejas LGBT, como al niño solamente lo tienen una vez a la semana, pueden salir a bailar todos los fines de semana, no tienen que preocuparse de que el niño llora en la noche porque lo tiene la otra pareja y se van turnando en la tenencia de un niño. Termina convirtiendo a ese niño en un objeto. Sí, que no toma en cuenta a los niños, o sea, el pensamiento del niño. ¿Y de qué manera eso es una familia? Lo que decía Agustín. Eso no es una familia, Claro. es una unión, en todo caso, basada en el afecto. Puede haber afecto más, menos, puede haber relaciones íntimas más o menos, pero familia tiene un significado sociológico muy Claro. profundo. Y yo quiero sumar algo, Bien. esto que está diciendo Pablo, que es muy importante. Han calificado de familias diversas por ejemplo, también lo que ellos llaman familias monoparentales. Vamos a tomar la idea de que toda diversidad es buena. Bueno, tendremos por lo tanto que suponer que una familia monoparental es tan buena entonces como una familia donde papá y mamá están presentes en el hogar. Y eso la sociología ya sabe que no es así. Va en contra de los datos. Es decir, los datos ya han mostrado, desde hace tiempo además se sabe, que en las familias donde papá y mamá están presentes, las probabilidades de que los niños incurran en lo que en sociología se llama desvío social, ya voy a explicar qué es, bajan estrepitosamente. O sea, por ejemplo, alcoholismo en niños y adolescentes, drogadicción en niños y adolescentes, deserción escolar en niños y adolescentes, comisión de delitos de niños y adolescentes, se reducen problemas psiquiátricos, depresión en niños y adolescentes, son variables que se reducen significativamente en aquellas familias donde papá y mamá sí están presentes. Con lo cual, decir las familias diversas son tan buenas como una familia de papá y mamá e hijos es totalmente mentira. Claro, totalmente mentira. Y otro dato para eso, en la universidad yo tuve un profesor en los Estados Unidos, Paul Sullins, que se ha dedicado a estudiar eso, esa es su especialidad, estudiar las distintas expresiones de familia y las familias diversas para comparar con datos y ver y realmente y poder demostrar sí o no si hay un desvío social. Y recuerdo que en el año 2010 él nos comentó, después de muchos años de estudio, porque recordemos que en los Estados Unidos y en Canadá comienzan a adoptar niños, estas parejas LGBT en los años 80, muchas veces eran las mismas parejas que traían sus hijos de matrimonios previos, que después una madre se juntaba que se hacía lesbiana, un hombre que se hacía homosexual. Y él nos dijo que hasta el año 2010, cuando comienzan a publicarse los primeros estudios, teníamos distintos, por así decir, estratos sociales. La familia bien conformada, después tenía los padres divorciados, las madres solteras, los niños que vivían con algún pariente pero no con sus padres, y que realmente los datos te mostraban como escalones de desvío social en caída. Pero en el 2010 encontraron un nuevo grupo que jamás habían observado antes, porque en todos, absolutamente todos los factores estaban peor que cualquier otro grupo social, y eran los hijos de parejas LGBT. Eso es un dato, es un hecho. En cuestiones relacionadas al alcoholismo, a violencia escolar, a problemas de deserción escolar, a problemas de suicidio, a problemas de promiscuidad sexual. Atentos con esto, porque esto también hay que decirlo, me parece. No, pero aparte incesto en las parejas.
Yo he encontrado papers académicos que hablan de que hay niveles altísimos donde los padres homosexuales terminan teniendo relaciones con sus hijos adoptados adolescentes. Eso es un hecho. Dios. Es un hecho. Y es un hecho que los medios y que en el mundo académico está muy calladito. Hay un tabú. Hay un tabú porque no quieren meter el dedo en la llaga en una realidad de las familias diversas. Pero eso es un hecho. Es que los niños también, los niños son observadores, ellos van analizando, piensan que los niños están abstraídos de lo que los rodea, no, los niños están viendo. Y un niño ve, probablemente ve si en su escuela ve que los padres son mamá y papá, o sea, género distinto, y él ve que su casa es un género diferente, él se pone a pensar en eso. Pero, a ver, es que aparte acá hay un neolenguaje tan atroz. Vamos a recordar, la neolengua era, digamos, uno de los grandes conceptos de 1984, aquel gran libro de George Orwell. El neolenguaje o la neolengua son palabras con las cuales en realidad te están confundiendo respecto de la realidad. Vos lo acabas de decir, papá, mamá. La verdadera diversidad es esa, es tener a un papá y a una mamá que generan distintas formas de identificación psicológica en el niño. Ahora, todo esto que llaman LGBT, que está muy bien, la libertad individual de cada uno, pues la verdad no es un asunto mío, digamos, con quién se acuestan las personas, pero que me digan que ahí está la diversidad, cuando en realidad todas estas tendencias se tratan de estar con lo mismo, no con lo diverso, sino con lo mismo, y precisamente por estar con lo mismo no se genera ninguna vida, pues entonces no me digan que son los militantes de la diversidad, son los militantes de la mismidad en todo caso. Claro. Agustín y Pablo, entonces el progresismo, ¿qué es el progresismo? ¿El progresismo adoptó estas corrientes qué es el progresismo? ¿El progresismo qué es? El progresismo es una filosofía que aparece en el siglo XVIII, enmarcada dentro de lo que en ese momento se llamaba la filosofía de la Ilustración, que tenía una concepción de la historia muy, digamos así, positiva, en el sentido de que a mayor paso del tiempo se suponía que todo iba a mejorar. O sea, a mayor tiempo, mayor progreso. El progresismo supone que hoy uno está necesariamente mejor como sociedad o como civilización que ayer. Entonces, el progresismo supone que hay un avance indefectible de la historia hacia la consecución de estados de mayor bienestar agregado. Esto, evidentemente, puede ser cierto en algunas dimensiones, como por ejemplo la tecnología, y puede ser muy falso en otras dimensiones como la moral. Por ejemplo, un iPhone, no sé, el iPhone. Bueno, el iPhone 15 es mejor que el 14 es mejor que el 13 es mejor que el 12. Ha habido una progresión evolutiva en el campo de la tecnología de acuerdo al paso del tiempo. Esto es indudable. Ahora bien, si yo a vos te digo, bueno, ¿qué iPhone querés? ¿El 15 que es del 2024 o el 10 que es del 2012? Y vos muy fácilmente me vas a decir, dame el del 2024. Ahora, si yo te digo, tengo un libro para regalarte, ¿querés el del 2024 o el del siglo IV antes de Cristo? Y ahí ya te la compliqué porque no hay una progresión lineal en cuanto a, por ejemplo, la calidad literaria. Claro. Quizás en el 2024 te doy una basura de estas de autoayuda y del siglo IV antes de Cristo te hubiese dado la política de Aristóteles, con lo cual una superioridad intelectual indiscutible, ¿no? O la ética de Aristóteles con los libros de autoayuda que encontramos en la librería de un vendedor. Si vamos a los aparatos, hay lavadoras de antaño que son mejor que las de ahora. Entonces, ¿por qué el progresismo es importante en esto que estamos hablando? Porque el progresismo supone que, dado que, para volver al tema anterior como ejemplo nada más, dado que ahora hay una novedad con nuevas formas de familia, pues serían mejores que las viejas formas de familia, que sería la familia propiamente dicha. ¿Y la cultura woke, Agustín y Pablo? ¿La cultura woke es lo mismo? ¿Progresismo y cultura woke es lo mismo? No son intercambiables, pero ciertamente que el que es woke es progresista, ¿no? ¿Y en qué sentido me refiero? Una de las cosas que tanto de distintas corrientes de izquierda o posmodernas han denunciado es de que nuestra sociedad está completa o está armada con ciertas estructuras que tienden a beneficiar a unas personas sobre otras.
Y en base a eso se han construido relatos históricos que tienden a justificar esa situación de desigualdad o de opresión o de lo que sea, para entonces que ciertas personas o grupos sociales se mantengan en el poder y otras personas permanezcan siempre en una situación de victimización o de dificultad. Ahora, podemos discutir que eso es falso, incluso históricamente también, de que realmente hayan existido esas, en términos generales, esas estructuras de poder, pero más allá de eso, la ideología woke dice: nosotros lo que tenemos que hacer es adquirir una actitud de vida o intelectual que somos conscientes a esas desigualdades sociales, que somos conscientes a esas estructuras de opresión o de poder o estructuras que básicamente perpetúan una situación racista en una sociedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos podemos decir, bueno, a ver, históricamente se dio discriminación contra la población negra, tuvieron la esclavitud, pero son cuestiones que ya se superaron. No podemos decir que hoy en día hay una estructura de poder que si sos negro vas a ser esclavo. Eso se ha superado y cualquier persona de color que realmente se esfuerce y que trabaje puede llegar a ser tan grande como cualquier otro. Pensemos Michael Jordan, por ejemplo. Vamos a la NBA y está totalmente sobre representada. El otro día estaba viendo las finales de Boston y en Boston son absolutamente el 100% de los jugadores, son todos de color y están superando, bueno, no sé cómo salió el partido anoche. Sí, pero bien ganando. Pero ¿qué voy con esto? ¿Qué voy con esto? Que el woke es una persona que pretende ver injusticia en absolutamente todos lados, como si esa injusticia o estructura de poder realmente existiese, y no es más que un mecanismo, un juego para tratar de hecho de establecer estructuras de poder dominantes, por ejemplo, dentro del mundo o el lobby LGBT. El lobby LGBT juega la victimización, pero termina creando una estructura de poder donde ellos tienen prioridad para absolutamente todo, tienen privilegios para todo y terminan convirtiéndose, a mí me parece, en lo que combaten, ¿no? Sí, Pablo, disculpa una interrupción. Una pregunta, Pablo, eso surge, de ahí surge entonces la inclusión forzada. Ahí mismo, es como una respuesta. No sé si vieron lo de la Miss Alabama, ¿sabes lo claro, de Miss Alabama? sí. Una mujer obesa que acaba de salir elegida de mujer. Pero al menos eligieron una mujer. Porque en Maryland eligieron un hombre. ¿En dónde? En Maryland eligieron un hombre. Entonces... Agustín, ¿qué iba a decir que te Es una degradación cultural tremenda. Mira, yo iba a sumar algo. A ver, el progresismo y el wokeismo no son exactamente lo mismo, pero concurren como ideologías en las mismas personas. Claro. El progresismo, además de esta progresión histórica, que más o menos intenté explicar recién, se le suma algo que es la progresión de los derechos. Es decir, cómo se registraría ese avance histórico en política, se registraría con una inflación de derechos. O sea, cuanto más derechos tengo, entonces he generado una situación de progreso. El problema es que empiezan a generar derechos que hacen cortocircuito, que son contradictorios. Un ejemplo muy típico y muy fácil de entender puede ser el ejemplo del aborto. En OEA, es decir, en nuestro sistema regional de estados americanos y en el sistema de derechos humanos de nuestro sistema interamericano, nuestros instrumentos de derechos humanos reconocen la vida humana desde la concepción. Hay un derecho humano a vivir desde el momento de la concepción en adelante, y esto se lo puede chequear en el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora bien, la misma OEA hoy está inflando derechos al punto de estar repletos de lobbies que dicen hay que garantizar el derecho a abortar. Uno dice, es que no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Tenés que decidirte, eso una u otra. Entonces, pero el progresismo piensa que cuanto más derechos vayan poniendo, más garantizan una suerte de progreso. Y el wokeismo, que no es exactamente lo mismo, es un desquicio ideológico que ve relaciones de opresores y oprimidos por doquier. Es decir, cualquier tipo de categoría social o biológica puede ser interpretada como parte de un sistema de opresión. Ya no solamente pobres y ricos como el viejo marxismo clásico o como la vieja izquierda, ya no ni siquiera solo hombres y mujeres como el feminismo desde antaño, sino toda una pluralidad de cuestiones. Por ejemplo, ahora hablan sobre la gordofobia. Entonces, el flaco sería un opresor respecto del gordo. O, por ejemplo, la persona bien parecida tendría una serie de privilegios frente a aquel que, no ha nacido muy agraciado. O, por ejemplo, aquel que puede ejercer todas sus facultades físicas y psíquicas
se aprovecha de un sistema capacitista para oprimir a aquel que, por desgracia, padece de diversidad de sus facultades mentales o físicas, y así sucesivamente. Y este desquicio, y con esto ya, digamos, cierro la idea, pero que es muy interesante, este desquicio se basa en algo que Pablo dijo al inicio, que es la constatación permanente de la representación en distintos aspectos de la vida social de los grupos pensados en términos de sus categorías particulares. Por ejemplo, el caso de las cárceles en Canadá, un woke diría, claro, si tengo 6% de la población negra, pero tengo un, no sé, creo que un 30, 20% de negros en las cárceles, hay una desproporción tremenda que está revelando que hay un sistema racista. Bueno, vamos a suponer que tienen razón, que no la tienen, pero vamos a suponer que la tienen. Entonces, ¿por qué no hacemos la misma lógica y vemos cuántos hombres están presos, sacamos los términos relativos y lo ponemos en comparación con cuántas mujeres en términos relativos están presas? Porque entonces voy a ver que en todos nuestros países hay una desproporción de hombres presos en comparación con mujeres presas, y sin embargo nuestras sociedades están compuestas más o menos 50 y 50, con lo cual yo tendría que concluir que más que un patriarcado hay un matriarcado, porque es el hombre el que va preso, pero eso no lo hacen. O por ejemplo, te pongo otro caso que es súper interesante. En Estados Unidos dicen, hay racismo sistémico. Entonces, los blancos tienen, por ejemplo, mayores ingresos que los negros. Bueno, en realidad cuando uno hace lupa, va a descubrir, por ejemplo, que la familia afroamericana, compuesta por papá y mamá, no monoparental, sino papá y mamá, tienen en promedio más ingresos que las familias blancas monoparentales. Entonces, ahí el problema no es la raza, es la constitución de la estructura familiar, que es lo que hablábamos recién. Entonces, el wokismo, ¿qué hace? Selecciona ejemplos y recorta otros. Un caso más que es obvio el de la guerra, es decir, hay una sobrerepresentación de hombres obligados a ir a la guerra por sus estados nacionales, y en ese caso allí ellos no encuentran ninguna anomalía en términos de la representación. Como los recolectores de basura. Yo me puse a pensar, pensemos en cualquier trabajo difícil, cualquier trabajo en las minas, en el petróleo, recolectores de basura, son todos hombres, y está bien, yo no estoy en contra de eso, pero ¿cómo puede ser que tienen doble estándar? Doble estándar. Sí. Otro ejemplo también muy claro para toda la población: ¿cuántos hombres matan en relación a mujeres asesinos? Porque según los medios están matando a las mujeres, van a desaparecer en 10 años. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, en México es impresionante que por año más o menos la proporción es de 35.000 hombres a más o menos 1.200 mujeres, lo cual es tremendo. Pero pongo ese ejemplo porque es el país donde más asesinatos hay en el mundo. Pero incluso sí estamos hablando de 35-1. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es el wokismo en una palabra? Es hipocresía. Pero como está de moda y es política, ¿sabes qué es? Te voy a decir qué es. Son ideas de lujo. ¿Qué es una idea de lujo? Las clases altas, las clases realmente acomodadas en términos económicos, se han dado cuenta que en la democratización del consumo que caracteriza a las sociedades postindustriales, que son las actuales, ya no es tan fácil distinguirte socialmente por tus objetos materiales. Vamos a poner el caso del iPhone, que recién lo mencioné. Y, a ver, yo tengo un iPhone 14. Entonces, digamos, no es que yo sea rico, pero el rico más rico tiene probablemente el mismo. Entonces te das cuenta que ya no es tan fácil como varias décadas atrás distinguir socialmente a las capas económicas en función de los objetos que tienen, incluso a nivel de la ropa. Claro. Es decir, zapatillas. Exactamente. Entonces, ¿cómo las clases altas se tienen que distinguir? Con ideas de lujo. Ya no es una distinción material, sino que es una distinción simbólica. Esas ideas de lujo que ponen de manifiesto que esa persona fue a una universidad. En la universidad aprendió de algo llamado cis heteronormatividad, aprendió algo llamado racismo sistémico y aprendió una palabrita llamada patriarcado. Y con ese bagaje lingüístico ellos se digamos, revisten de estatus clasista para ingresar en sus círculos socioeconómicos. Con un agravante,
que es que esas ideas de lujo generan un enorme costo a las clases bajas. Claro. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los defensores de Black Lives Matter, los woke que están en Black Lives Matter, quieren desfinanciar a la policía. Bueno, ellos no van a tener ningún problema porque viven en barrios cerrados de lujo. Ahora, el que sí va a tener un problema es el afroamericano que vive en un barrio muy peligroso. O, por ejemplo, la idea de lujo de que la familia monoparental es una cosa exquisita y que la familia diversa es una cosa exquisita, probablemente sea un gran problema para los sectores más bajos, económicamente hablando, que necesitan el salario de papá y mamá, porque si se divorcian van a tener un serio problema económico ambas partes. Estas ideas de lujo son ideas de niñitos bien que van a universidades caras pagadas por papá y por mamá y que se creen cool en redes sociales. Sí, ahí me imagino que hay choque entonces con otras culturas como el Islam, que tiene otra concepción sobre la familia, sobre estos temas, porque nunca se ve, yo veo que haya críticas hacia cómo la cultura islámica ve estos temas. Al revés, estamos viendo, por ejemplo, el conflicto de Medio Oriente, Israel-Palestina, las universidades de Estados Unidos, todo el wokismo, que además son todos LGBT, están con las banderas de Palestina, cuando en esa zona del mundo ellos no podrían... Que ellos no saben, a veces no saben, tú le preguntas sobre el conflicto palestino, de dónde surgió Palestina, cómo surgió este conflicto, y no saben... Lo que pasa es que están juzgando... A ver, y lo que quiero decir con esto es, porque una persona puede tener una opinión formada, decir yo estoy en contra de Israel por esto, estoy a favor de Palestina por otro. No estoy hablando de las razones reales que puede tomar una persona, por las cuales puede tomar partida. Me estoy refiriendo a que esta gente, cuando juzga ese conflicto, lo juzga con categorías woke, del opresor y el oprimido. Simplemente no se pregunta ninguna otra cosa. Va a decir, a ver, ¿cuál es aquí el David y quién es el Goliat en términos militares? Jamás es el David, es el chiquitito, lo voy a apoyar a él. Pero ni siquiera se preguntan cualquier otro tipo de factor que te puede llevar a al menos tener razones verdaderas y reales para estar con una posición o con otra. No existe nada de eso, lamentablemente. El woke es una especie de nazi invertido, porque el nazismo es la ideología que apoya al fuerte en todos los casos porque lo identifica con la verdad, con el bien y con la belleza. Es decir, ¿por qué había que apoyar la raza aria en el contexto de la ideología nacionalsocialista? Porque representaba una fortaleza racial que permitía el despliegue genético del pueblo alemán. En este sentido era la ideología de los que decían ser los fuertes entre las relaciones entre los hombres. El wokismo es exactamente lo inverso, es un nazismo invertido. Para ellos la parte débil es necesariamente la buena, la verdadera, exactamente. Entonces, claro, ellos es lo que dice Pablo. Ellos dicen, bueno, a ver, blanco o negro, ¿cuál es la parte fuerte, cuál es la parte débil? Entre comillas, porque además son todas interpretaciones ideológicas. Bueno, el afro es la parte débil, por lo tanto, el negro va a ser siempre bueno, siempre va a ser verdad lo que diga y siempre lo vamos a respaldar, siempre va a ser justicia. En cambio, el blanco es la parte fuerte, bueno, todo lo que vaya a decir hay que ponerlo en duda, siempre va a ser la parte mala. Lo mismo con hombre y mujer, te cuento un ejemplo que me parece que viene como anillo al dedo. Hace algunos años en Argentina, una chica de 18 años asesinó a su novio de 20 años, Nair Galarza. Claro, como ella es mujer, el feminismo, que es una manifestación woke también, salió a decir que había que creer necesariamente lo que esta chica estaba diciendo, porque al ser mujer ella tiene una especie de imposibilidad ontológica de decir una mentira. Y ahora, después se descubrió que efectivamente había sido la que jaló el gatillo y la que mató a su novio y terminó presa. Ahora Amazon sacó una película de Nair Galarza donde se han tenido que inventar que su novio asesinado, ejercía violencia de género contra ella, cosa que en la causa judicial jamás se demostró, ni siquiera se puso de manifiesto. Con lo cual, fíjate cómo una compañía como Amazon tiene que vender una película y como no cierra el wokismo, tienen que inventarse hechos que no ocurrieron. Claro. Se amerita una demanda que deben demandar. Totalmente. Sí, se deben demandar. Sí, es una locura. Claro. Y aparte, hablando de lo que... Esta es una frase que, Agustín, la comentaste en una entrevista que hicimos en tu canal hace un tiempo, hablando del wokismo en Canadá. Los jóvenes van a las universidades, les enseñan todas estas categorías que son una estafa total. Y ustedes
en este canal surgieron como un grupo que se mofaba y se burlaba de cosas irracionales, ¿no? Y yo creo que muchas veces es la mejor respuesta que se le debe dar a esas ideologías, porque son, y aquí te pido prestada la frase, sociología barata. Es sociología barata. Es sociología barata. Y entonces a veces basta con reírse y mofarse para que la gente se dé cuenta que es una estupidez total, ¿no? Pero lo peor es que cómo puede ser que de universidades que supuestamente van a aprender, estudiar, fueron a Harvard, vienen con sus títulos, te vienen a vender esas cosas. Mira que se me ocurre con esto del WOC, de repente yo seguía a Estados Unidos y participar yo en un concurso de fisicoculturismo y yo creo que yo puedo ganar. Claro, claro. Porque es el hispano oprimido, pobre. Sí, exacto. Cruzate ilegal y más todavía, porque ilegal, Sí, pobre, va a ser el oprimido. más flaco ahí yo creo que- Pero lo vimos en Alabama ahora, lo que comentaba. Así que... Pablo, George Soros, es verdad que él tiene tanta fuerza. Tú hablaste también, también de Bill Gates, también se me había olvidado ponerlo acá. George Soros y Bill Gates, es verdad que ellos están detrás de todos estos movimientos. Mirad, a ver, te pongo, digamos, un dato. Vamos a hablar de datos. George Soros, ¿quién es? Es un magnate multimillonario, una de las personas más ricas del mundo, que ha puesto su fortuna a disposición de estas agendas de las que estamos comentando. ¿Cuáles son esas agendas? El feminismo, el aborto, la ideología de género, el LGBT, el racismo afro. Hoy el grupo Black Lives Matter es un grupo racista, no hay que perder eso nunca de vista. Las causas de la inmigración ilegal. Todo ese tipo de cosas es lo que George Soros Está utilizando. utiliza y financia. Entonces, ¿a través de qué lo hace? A través de una fundación que se llama Open Society Foundations, que publica los reportes financieros. ¿Cuánto dinero ha puesto Soros de su fortuna personal en Open Society Foundations? La propia página web te lo dice, más de 30 billones de dólares. O sea, estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares en financiar a este tipo de agrupaciones. Ahora, no es la única fundación que se dedica a esto. También está la fundación de Bill y Melinda Gates, que han puesto más dinero que el de Soros todavía. Sobre todo la cuestión con los Gates es que ellos sobre todo financian organismos de Naciones Unidas. Claro. Para que te des una idea, los Gates son los principales financistas de la OMS. Pensábamos... Más que Estados Unidos incluso, Más más que que Estados cualquier país soberano. O sea, pensábamos que la OMS era un organismo internacional y que por lo tanto estaba controlado por los estados. No, está controlado por el señor Gates, que es el principal financista de la OMS. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Sí, estos días leí, o casualmente hoy leí, sobre que en la OMS varios directivos no solamente eran gay, porque tú puedes decir que una persona es gay, uno tiene amigos gay y es normal, ¿no? Pero se decía que eran trans. O sea, como que se ha tomado como una virtud. El hecho de ser trans lo califica para ser importante en la OMS. Sí, ¿Por sí, qué? sí. O sea, que ahora dice que para ser exitoso en la vida tienes que ser Claro, trans. pero aparte hay una estafa gigantesca detrás de esto. Hay un conflicto de intereses gigantesco porque, como decía Agustín, Bill Gates y su esposa, Bill y Melinda Gates, han donado miles de millones de dólares a la OMS, pero cuando uno ve en qué se gastan el dinero, curiosamente, lo gastan, por ejemplo, en compañías farmacéuticas que producen determinadas vacunas y medicamentos, de los cuales ellos son dueños mayoritarios porque tienen las acciones. Entonces, yo dono, quedo bien ante el mundo, soy el gran generoso, pero invierto todo ese dinero en mis propias empresas y los impuestos que tendría que pagar no los pago porque ya los pagué para comprarme eso, los doné y entonces están exentos de impuestos. Entonces, estas mismas personas, por ejemplo, Bill Gates fue a Davos y en Davos que dijo, los ricos tenemos que pagar más impuestos, es una injusticia que la gente pobre... Y uno dice, qué bien Bill Gates, un tipo millonario. Bueno, cuando vamos a la declaración de impuestos de Bill Gates, que está pública en el IRS en los Estados Unidos, el hombre declaró ganar solamente $100.000. ¿Cómo puede ser que gane $100.000? Y claro, porque el avioncito, los restaurantes, el mantenimiento de su casa, los viajes, absolutamente todo lo que hace lo declara como gasto de la fundación. Así yo también soy un súper aseta, ¿no es cierto? Sí, George Soros está haciendo lo mismo, también usando la fundación Entonces, para las fundaciones evadir. son una estafa, y la gente tiene que entender esto, las fundaciones son una estafa de gente millonaria para ellos no tener que pagar impuestos, y de encima vienen y nos predican que tenemos que pagar impuestos, que no tenemos que viajar en avión, que no tenemos que movilizar
movilizarnos en carro, pero ellos andan todos en sus aviones privados. Y uno puede ver en la página de, como tú decías, Agustín, las financiaciones Es que público. hace. Es público. Todo público. Público, Repente- a ver, y eso evidentemente es lo que está público, porque el grueso seguramente no se publica. Ajá, Es decir, bueno, sí, sí. claro, pero Nadie se va a meter un tiro en el pie. nosotros estamos obligados a solamente hablar de lo que está publicado, porque Sí, si sí. no caeríamos Sí. en teorías Claro, de bueno, la pues conspiración. de seriedad también. Hubiese sido Bueno, bueno de buscar seriedad. un poco de Sí, sí. políticos no me- panameños que de repente han recibido. No me cabe duda de que si te publican que Soros ha puesto 30 mil millones de dólares en estas causas, Son eso 300.000. es un porcentaje de lo Son que realmente 300.000, ha son puesto. 300.000. Claro, o sea, no Claro. me cabe duda de que hay Claro. todo un dinero que pasa por debajo de la mesa. Sí, otro dato interesante, por ejemplo, Soros, la página de Soros, y el que quiera me escribe por las redes sociales y le mando el link de la Open Society, constantemente hace anuncios para chicas menores de 25 años que quieran dedicarse al activismo feminista y les promete un sueldo de $40.000 Exacto. anuales, más todos los viáticos, hoteles, viajes. En América Latina. En América Latina. En América Latina. En América Latina. A ver, una chica, yo en México pregunté a gente que son empresarios, trabajadores, profesionales, ¿quién gana $40.000 en México de parte de una fundación y con todos los gastos cubiertos? Me dicen, no, es una persona de mucho dinero nomás. ¿No? En Estados Unidos una persona de $40.000 al año tampoco que sea pobre, cobra más que una maestra de escuela. Claro, ¿no? Entonces, efectivamente, si a la pregunta, ¿Soros apoya las causas feministas de ideología de género, de aborto en América Latina? Sí, con muchísimo dinero y se lo podemos comprobar con datos. Yo sé que acá APLAFA ha sido una organización de control de la natalidad y de planificación familiar que los panameños seguramente les suena por lo menos el nombre. APLAFA, por ejemplo, para poner un caso local, es parte de la red de IPPF. IPPF es International Planned Parenthood Federation, o sea, Federación Internacional de Planificación Familiar. Esta, insisto, es una red de clínicas de abortos que se dedica a controlar la natalidad en el mundo. Cuando uno ve las donaciones, que son públicas también, están en sus reportes financieros, están entre los que más donan precisamente Bill Gates y George Soros. El caso de Bill Gates es muy interesante porque cuando él armó su fundación, esto lo ha comentado en una conferencia su padre, cuando él y Melinda, su esposa, armaron Bill y Melinda Gates Foundation, le pidieron al padre de Bill la ayuda para que él llevara adelante la fundación. Y el padre de Bill convocó a una vecina de ellos que era una trabajadora de organizaciones vinculadas a Planned Parenthood. Con lo cual, andando el tiempo, después van a comentar públicamente que el interés y casi la obsesión de Bill Gates por el control de natalidad en el mundo vino de esa primer trabajadora que tuvieron en su fundación, que era esta señora que estaba trabajando en grupos vinculados a Planned Parenthood. O sea, para Bill Gates, y incluso hay videos de él contando públicamente que le obsesiona el tema de cómo crece la población en el mundo, es un tema tan importante que incluso podemos en su base de datos encontrar donaciones a universidades de Nigeria para que vayan a pueblos pobres a repartir misoprostol. ¿Qué es misoprostol? Es una droga que se usa para abortar. Entonces, fíjate, en vez de ayudar con comida en Nigeria, les manda misoprostol para que no se reproduzcan. Y después dicen Black Lives Matter. Siento que tienen problemas de malaria enormes. Pero otro dato también con eso, para ver la conexión, el papá cuando muere, él fue a la Universidad de Oregon y cuando muere el papá, la universidad publica un obituario en relación a la muerte del papá de Bill Gates, porque de hecho Bill Gates se llama Bill Gates Jr., Sí. el actual. Su papá fue director de Planned Parenthood. Exacto, William, sí. William Gates fue William director Gates. de Planned Parenthood. Aún así los estados están financiando los abortos. O sea, los estados tienen que poner. Sí, claro. Sí, ciertamente. Una vez que lo hacen ¿Cuánto vale ley. un aborto? ¿Cuánto cuesta hacer un aborto? O sea, que cobra por los insumos, Dependiendo, por la atención, por lo dependiendo mejor de de, los médicos. de las semanas fetales, dependiendo. Un aborto puede ir de $500, un caso de misoprostol, a $5.000 un embarazo tardío. Y en algunos casos esto yo lo he consultado con personas que han trabajado para Planned Parenthood, por ejemplo el caso de Mayra Rodríguez, que fue directora de Planned Parenthood en Arizona. Y ella me contaba que en algunos casos ya de embarazos muy avanzados, que muchos médicos no se animan porque es muy peligroso para no solamente la vida del bebé que muere siempre, sino también para la vida de la madre,
puede llegar incluso a más de $10.000. Oh, sí. Mira, te sumo algo de esto porque es muy interesante. Planned Parenthood no solamente cobra por los abortos que hace, sino que el grueso incluso del dinero lo saca por las donaciones de los estados y de los organismos internacionales. Es decir, hay una serie de países en el mundo que le donan a Planned Parenthood millonada, y órganos de Naciones Unidas que suelen ser 3 o 4, suele ser el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, ONU SIDA y también UNESCO ha donado, y también la Fundación Naciones Unidas, son organismos de las Naciones Unidas que han donado, imagínate vos, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Carta de los Derechos Humanos constitutiva del sistema de los derechos humanos universal de las Naciones Unidas, dice que la vida humana se tiene que respetar en todos los casos, sin discriminación, dice, ni de sexo, ni de religión, ni de edad, y sin embargo Naciones Unidas financia a clínicas abortistas, claro, para reducir la natalidad. Y te sumo otro dato, esto que dice Pablo es exactamente así. Uno puede ir a, si quiere saber cuánto cuesta en Estados Unidos, por ejemplo, un aborto, puede ir a la página oficial de Planned Parenthood de Estados Unidos y va a ver que te lo dicen ellos, va desde $500 hasta 5.000 y más también. Entonces, ¿cuántos abortos ha producido IPPF en el último año? Te lo dicen su reporte de rendimiento anual, que el último año que ellos tienen computado es 2023, o sea, está bien fresco. Ha producido 5 millones de abortos. Solamente una marca, IPPF, 5 millones de abortos. Multiplicalo, claro, por esos números que estábamos hablando recién, claro, y te vas a dar cuenta que el tema de el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, los pañuelitos verdes, la emancipación del feminismo, son cortinas de humo. Es la propaganda para el hombre masa, que pobrecito se termina creyendo que esto del aborto es un enorme bien que le hace la sociedad a la mujer, y en realidad es un enorme mal, porque una mujer que tiene que abortar en la mayoría de los casos es porque lamentablemente su vida no tiene ninguna perspectiva como para decir, bueno, me voy a encargar de mi hijo. Es una persona que, claro, evidentemente no la debe estar pasando bien. Mira que eso es incongruente con otras situaciones de necesidad de que, por ejemplo, en Panamá hay carencia de hospitales para enfermos de cáncer, faltan insumos, faltan estructuras, faltan hospitales. Y si usted pones a ver cómo se invierte, se va a invertir, imagínate que sería algo totalmente paradójico que se invierta en aborto, y claro, habiendo tanta gente necesitando que se le invierta en otras cosas, claro, importantes también. Claro. Por ejemplo, veo a los adultos mayores que tienen problemas con prótesis dentales, lo caro que son las prótesis dentales. Claro. Y no hay una asociación, nadie que les ayude a que se les pague, se les compre sus prótesis dentales. Pero sí se aboga, sí se está viendo la intención de abogar porque haya abortos. Entonces yo pregunto, a ver, ¿cuánto cuesta un aborto? Claro. Entonces imagínate, lo que vale $5.000, ¿cuánto vale una dentadura de un señor? Es un crimen desde donde lo mires, no solamente el crimen objetivo de una vida por nacer, pero también es un crimen con la injusticia social que eso crea. Porque aparte de ese dinero sale de la gente, de los impuestos, dinero que se podría utilizar en cosas que realmente beneficien a la sociedad, o que beneficien a una persona que realmente está sufriendo y necesita de salud. Pero hoy en día, volviendo a lo de la neolengua y cómo se cambia el significado de la palabra, hoy salud reproductiva se le llama. Es salud de la mujer, salud reproductiva es ir a matar a un niño por nacer. Aparte, claro, si hacerse un aborto es ganar en salud, eso significa que estar embarazada es estar enferma. Es decir, claro, si la salud es precisamente una situación de bienestar que se define por ausencia de enfermedad. Ahora, si el aborto trae salud, eso significa que el embarazo trae enfermedad. Es decir, esto que parece una especie de discusión meramente lingüística, no lo es. Eso formatea la manera en que pensamos, porque pensamos usando palabras. No hay otra manera de pensar más que usando palabras, y cambiando las palabras cambian la forma en que la gente piensa sobre esto. Otro gran ejemplo de negocios, fíjate lo que está pasando con el mundo trans. Es decir, ser trans no es gratis. Así como hacerse un aborto no es gratis, ser trans no es gratis, es carísimo. Aparte, es un...
mantener ese maquillaje, porque no es un cambio de sexo, pobrecitos a los trans que son víctimas de todo esto, gente que tiene muchos problemas psicológicos, psiquiátricos, y que se les está diciendo: sos el héroe de esta historia, vení y paga mis hormonas, vení y paga mis cirugías. Ellos pobrecitos son víctimas de esto, pero digo, esta promesa de vas a cambiar tu sexo es una estafa desde donde la mires. No cambias tu sexo, necesitas volverte adicto a inyecciones hormonales o píldoras hormonales. ¿Sabes qué? De por vida. De por vida. Si hubieses cambiado tu sexo, pues entonces, ¿qué haces, digamos, teniendo que inyectarte constantemente hormonas, porque si no la voz se vuelve a gruesar, o la nuez de Adán vuelve a salir, o el vello vuelve a emerger? Entonces, los músculos. Claro, y aparte, digamos, vamos a sumar algo más. Estas cirugías son carísimas, mutilan órganos sanos, te cobran por destruirte el cuerpo, ¿bien? Y ahora las están haciendo con los niños. Y no tienen reversión, o sea, tú no puedes... Son irreversibles. Son irreversibles. Sí, las están haciendo con los niños. Hay, bueno, fotos espeluznantes. Lo que pasa es que no se pueden poner en redes sociales, salvo Twitter, en redes sociales, o en X, como le dicen ahora, pero es que no se pueden poner porque te las bajan. Claro. Vos podés celebrar al trans y decir que es lo mejor del mundo. Ahora, si vos pones la foto de lo que significa ser trans en términos de cirugía, te voltean tu página en Instagram, en Facebook. Casualmente, bueno, estoy me recordando preguntarle eso. ¿Hay detrás de todas esas plataformas un equipo especial para censurar? ¿O se utiliza lo que llaman bot? No sé qué lo... Hay sistemas de inteligencia artificial, pero sí están los moderadores. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el caso de Facebook, ellos contratan, para ellos no tener ningún tipo de conflicto de interés, contratan a organismos externos, que curiosamente de quién dependen, de la Open Society de Soros, que son los que luego vienen detrás nuestro. ¿Por qué a nosotros, Agustín y a mí, nos censuran tanto? A Agustín nos censuran capaz que mucho más que a mí por tener más seguidores, pero nos censuran muchísimo. Y tenemos organizaciones que... Yo estoy seguro de que hay organizaciones que se dedican a ver todos nuestros videos, porque ¿cómo puede pasar que, por ejemplo, la semana pasada me bajaron 3 videos del 2020 donde habían mencionado de pasar cuestiones de los efectos de las hormonas en el cuerpo? ¿Cómo puede ser que fui contra las normativas médicas en YouTube, por ejemplo, y de repente me bajaron los videos? Es porque alguien los está viendo. Te quitan seguidores. Te quitan todos los seguidores. No subes de seguidores. Exacto. Todos los días. Te bajan la visualización. Hablábamos hace rato de que hay gente que te sigue siempre y después te dice: Pablo, me tuve que suscribir de vuelta. A mis hermanos les pasa que se tienen que ir a suscribir de vuelta cuando entran a YouTube, por ejemplo. Sí, está puesto un sistema que te va borrando deliberadamente y arbitrariamente. Para no crecer tanto. Seguidores. Claro. Para que no crezcas. Yo después te voy a mostrar en mi Instagram y vas a ver cómo todos los días me borran 100, ni uno más ni uno menos. Todos los días. Esto es imposible. ¿Cómo hace que aparezca 100? Alguien puso en el sistema ahí a esa persona hay que borrarle 100 y entonces va a crecer muy poquito, porque obviamente que si hoy se me suscribieron 100 en esta conferencia, suponte que se me suscriben 500, después se me baja la mitad. Siempre me pasa en lo mismo. 5 días se te baja. Sí. Así que la gente que nos está mirando, que nos siga en nuestras redes sociales. Vayan a buscar Agustín Laje y Pablo Muñoz Iturrieta. Busquen y sigan. Ellos en X es la mejor, ahora mismo es la mejor plataforma para la libertad de expresión, pero pasa que también es más escueto el margen que uno tiene. Porque, por ejemplo, en YouTube uno puede hacer un video y es una plataforma de videos. Y X podés hacer un video, pero no es lo mismo. Claro, la gente no va a Twitter a ver un video y sentarse. En YouTube sí, entonces... Exacto. Y es una plataforma más política también, temas políticos, ¿no? Pero lo bueno es que ahora podemos hablar abiertamente de muchos temas políticos que antes era impensado porque nos venían censurando, ¿no? Sí. Bueno, Pablo y Agustín, hay muchas preguntas que les he dado por fuera, pero si sigo preguntando, seguimos comentando sobre las que tengo aquí, vamos a terminar la noche. No quería saber sobre el neoliberalismo, si tenía que ver con el socialismo, si George Soros era neoliberal, si... No. A ver, el neoliberalismo... Sí, brevemente, no sé si estamos bien tiempo. Brevemente. ¿Nos queda tiempo? Sí. Algo. Sí, hay tiempo, sí. Neoliberalismo es una palabra que se puso muy de moda a partir de la década del 90 para referirse a lo que eran las recetas de lo que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington refiere a una serie de medidas, sobre todo de reforma del Estado y de política económica, que muy propias de lo que ocurre después de la Guerra Fría, justo después de la Guerra Fría,
donde el mundo opta por un sistema más o menos de libre mercado, y entonces los gobiernos empiezan a implementar reformas de achicamiento estatal, reducción del gasto público, liberalización del comercio internacional, una bajada de impuestos, etc. Esto fue lo que se denominó neoliberalismo. Que no es necesariamente libertarismo. Libertarismo es, por ejemplo, la filosofía de Javier Milei, por ejemplo, porque implica muchas otras cosas más. Ahora, ¿George Soros es neoliberal? No, al contrario, George Soros necesita estados muy interventores, necesita estados que se dediquen a monitorear y a hacer ingeniería social sobre un montón de planos de la existencia del ser humano. Estados que se metan en la cama de los individuos, estados que brinden hormonas a niños, estados que brinden abortos, estados que normen la utilización del lenguaje, que controlen la representación en las distintas esferas de la sociedad de los grupos oprimidos. Entonces, George Soros es un ingeniero social globalista, en el sentido de que su proyecto pasa por la configuración de actores globales, no estatales, que ejercen poder sobre la determinación de las políticas públicas de los pueblos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa un nuevo modelo, un modelo donde el Estado Nacional no tiene soberanía, sino que se somete a agendas dictaminadas desde afuera. Claro. ¿Esto es imperialismo? No, porque el imperialismo venía a la agenda desde otro Estado-Nación. Por ejemplo, Estados Unidos ejercía imperialismo sobre tal o cual, o Francia o Inglaterra ejercían sobre tal o cual lugar del mundo imperialismo. Pero ahora esa determinación de las agendas políticas ya no vienen de otros estados nacionales, sino que vienen de estructuras apátridas, no nacionales, claro, que son fundaciones, el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, distintas ONGs que van configurando agendas para los pueblos. Claro, que son lo que se llaman las unidades políticas, pero que no tienen un asiento territorial, no, claro, tienen una soberanía. Pero es muy curioso eso, porque Soros parece una contradicción, porque Soros necesita del Estado para implementar, pero el tipo de Estado que quiere Soros es un Estado servil, sí, totalmente servil, sí, y dominado, y un Estado subyugado a un nuevo tipo de colonización ideológica. Exactamente. No, es una colonización ideológica, pero es muy interesante lo que decías, porque ya no es un imperial, no es otro Estado. Y es interesante notar cómo hay una nueva conformación del poder mundial hoy en día. El nuevo orden mundial ya no es tanto un China contra Estados Unidos que intentan controlar el mundo, porque China no es de meterse al estilo imperialista, sino que el problema ahora son Bill Gates, son Soros, son la Fundación Rockefeller, las Naciones Unidas, ¿no? China se entiende, entre China y estas élites se están entendiendo, ¿hay algún nexo entre ellos? Mira, yo Soros y China. Yo diría que sí, no. Sí, ¿en qué sentido? Porque los chinos no son tontos, y los chinos se han dado cuenta de que es mucho más fácil dominar a una sociedad extranjera si esa sociedad está idiotizada. Entonces, en ese sentido, los chinos, por ejemplo, por TikTok, que está prohibido en China, hacen que por medio de TikTok puedan viralizarse contenidos que propagan todas estas ideas idiotizantes, toda la ideología woke, porque a ellos les conviene, es una manera de ejercer soft power sobre México, por ejemplo. México, ellos dicen, a ver, si nosotros idiotizamos a todo el pueblo mexicano, Panamá, Argentina, no va a hacer falta ni conquistarlos, se nos van a entregar solos en la mañana. Este es un problema geopolítico, pero ellos prohíben TikTok en China. Claro. O le dan otro tipo de algoritmo, también le dan otros algoritmos para que le presente a sus ciudadanos un contenido educativo. Útil, también la ideología de género también la prohíben allá. No, claro. Totalmente. Entonces ellos, yo creo que se dan cuenta de toda esta estupidez, pero ellos dicen, a ver, no la vamos a combatir tampoco. ¿Por qué? Porque sirve para que Estados Unidos se autodestruya. Y hay un tema más donde China sí les resulta un ejemplo funcional, y tiene que ver con la idea de necesitas entregarnos todo el poder para tener mayor bienestar. La idea de, por ejemplo, qué bárbaro, China ha gestionado muy bien su pandemia porque se han sometido a todas las normativas de un Estado totalitario.
O por ejemplo, bueno, China tiene muchas cosas que permiten hacer grandes cosas, como por ejemplo mantener hipervigilada su sociedad a través de tecnologías como cámaras inteligentes, reconocimiento facial, incluso tienen un sistema social de puntajes. Si yo he puesto algo en redes sociales que al régimen chino no le ha agradado, pues entonces me baja mi puntaje y mañana no me puedo tomar el metro, por ejemplo, o no puedo sacar un viaje a otra ciudad de China y así sucesivamente.